Bom, agradeço muito o convite. O convite de Effendi, de Gianni, toda a equipe, não? A Leila e Ivete e todo mundo aqui. Agradeço também essa homenagem que não sei se você sabe. Tem uma homenagem aqui. Você sabe de quem é o desenho esse? Não. Sabe o que? O desenho desse... Todo mundo sabe? É uruguaio. Sabia? Você sabia, Effendi? Sim, você sim. Claro. De quem? Sim. Esse desenho tem uma história muito longa, mais de meio século. É o maior pintor de Uruguai. Joaquim Torres Garcia pintou esse quadro, não as letras, não? Mas sim um quadro, América Invertida. Acho que nos anos 40 do século XX. É o padre de uma corrente pictórica, o universalismo construtivo, se chama. Você pode meter no Google. Ele já morreu em 1949, acho. E quando ele pintou isso, agregou uma frase: nosso norte é o sul. É uma frase emblemática dessa corrente pictórica. Então, é bom ter aqui um uruguaiano também presente. Dois aqui. Eu vou ser muito obediente, eu vou cumprir com o mandato de Effendi. Eu dei para ele uma oferta grande de temas possíveis, teóricos, epistemológicos, mas ele preferiu uma coisa bem prática, que é um balanço da reforma da comunicação no Uruguai e uma mirada, um olhar também para a América Latina. Tá bem? Vou falar espanhol bem devagar. É mais cômodo para mim, estou um pouco cansado hoje. Meu português é mais ou menos, você já viu. Vou a dedicar a primeira parte a Uruguai e um pouco luego a uma mirada a América Latina entonces. En Uruguay, el proceso de reforma de la comunicación comenzó con la llegada al gobierno del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda, una coalición que tiene muchos años, comenzó en los años 70 y hereda luchas populares muy anteriores. En Uruguay, la unidad de la izquierda tiene un antecedente muy importante en la unidad del movimiento sindical. El movimiento sindical tiene una única central desde los años 60 y a comienzos de los 70 se crea el Frente Amplio. Pasamos por una larga dictadura, la dictadura militar 73-84, no tan larga como la de Brasil, pero larga para nosotros, con muchas consecuencias que se viven hasta hoy, hasta ahora, desaparecidos que nunca aparecieron, por ejemplo, y que se siguen buscando. En esa dictadura pareció que la izquierda iba a quedar eliminada, era parte del objetivo del gobierno militar, pero no fue así y ha seguido en esa construcción de unidad durante mucho tiempo y llega finalmente primero al gobierno de Montevideo, que para Uruguay es muy importante. La capital del país tiene la mitad de la población del país y el Frente Amplio gobierna Montevideo desde 1990 hasta hoy. No ha dejado nunca de ser mayoría en Montevideo. Y el país desde 2005. Previo a la llegada al gobierno en 2005, en el programa de gobierno había propuestas para la reforma de la comunicación. Esas propuestas podríamos sintetizarlas de este modo: democratizar la comunicación con 2 o 3 movimientos simultáneos. Uno, abrir el juego a nuevos jugadores.
y el otro cambiar las reglas de juego. Y en este cambio de las reglas de juego, un componente muy central era la participación de la ciudadanía en esas reglas. Podría decir que ese era el gran esquema de reforma, los grandes objetivos, las grandes líneas. En ese sentido se parece a muchos otros procesos de reforma que se intentaron o avanzaron entre los años 2000 y ahora, digamos, ¿no?, en América Latina. Procesos además que tienen antecedentes muy largos, por ejemplo, en el informe McBride de 1980, aquel informe de la UNESCO que se llamaba Un solo mundo, voces múltiples, donde ustedes saben que América Latina había jugado un papel relevante en la elaboración de ese informe y en la aprobación en la Asamblea de UNESCO. Un pequeño paréntesis sobre esto, hay que recordar que ese informe se aprueba en 1980, curiosamente lo aprueban casi todos los gobiernos latinoamericanos en plenas dictaduras en muchos casos. Es una cosa un poco extraña, cómo es que dictaduras aprobaron estas propuestas que tienen mucha relación con lo que pasó en esta última década o 15 años en América Latina. Obviamente los gobiernos militares no hicieron nada por esas reformas, pero esto siguió presente y vuelve a aparecer entonces en los años 2000. ¿Se está entendiendo bien? Sí, seguro, voy tranquilo. Me avisan si voy muy rápido y no se entiende bien. Entonces quiero repasar el caso de Uruguay primero. Primero, la idea de abrir a nuevos jugadores. Y yo diría que para Uruguay la clave estaba en 3 jugadores a los que había que estimular y que se intentó estimular. Por un lado, los medios comunitarios. Por otro, los medios públicos. Y en tercer lugar, y muy importante también para Uruguay, la producción audiovisual independiente. En Uruguay este último sector tiene una importancia que quizás no la tenga en todas partes, ¿sí? Empiezo por los medios comunitarios. En el caso de Uruguay, los medios comunitarios no tenían una tradición muy larga como sí la han tenido en otros países de la región, pero ya desde los años 90 había un movimiento sobre todo de radios comunitarias bastante interesante, que durante esos años 90 fueron muy perseguidas, vivieron en la ilegalidad. Mantener una radio comunitaria era una aventura peligrosa en esos años porque podía uno terminar preso o al menos que le confiscaran, que el Estado le quitara todos los equipos y no pudieran seguir transmitiendo. Así que era difícil mantener una radio cualquiera comunitaria. Cuando se elaboró el programa de gobierno del Frente Amplio entre 2003 y 2004, se estableció como uno de los primeros objetivos regularizar esta situación, terminar con la ilegalidad. De hecho, ya en los últimos años, incluso con el gobierno de derecha anterior, había habido una cierta tranquilidad relativa. Las radios comunitarias seguían siendo ilegales, pero no se las persiguió tanto al final. Incluso se intentó algún proceso de legalización que no concluyó. Esa fue entonces una de las primeras medidas del gobierno de izquierda y a fin del 2005, el primer año de gobierno, se presentó la ley de radiodifusión comunitaria que se aprobó recién 2 años después, largo proceso de discusión parlamentaria. Una ley considerada modelo en toda América Latina por sus características, muy distinta, por ejemplo, de la ley brasilera para este caso. ¿Por qué? Era una ley que tenía un carácter muy amplio. Por un lado, no ponía límites a la potencia de las radios.
Ese es un aspecto importante, porque muchas legislaciones latinoamericanas, Chile, México en parte, Brasil y muchas otras, pensaban que la radio comunitaria es una radio de muy pequeño alcance y que había que establecer ese límite. En Chile, por ejemplo, la ley que estableció esto es para emisoras de baja potencia. En Uruguay no, una radio comunitaria no tiene un límite y además la ley no incluía solo radio, era para cualquier medio comunitario, por ejemplo, televisión comunitaria, que no había, pero podría haber. Esto era importante porque, por ejemplo, el movimiento sindical aspiró también a usar esta ley para su primera experiencia de televisión comunitaria y no quería ningún límite, quería un canal de televisión normal que tuviera la máxima cobertura posible. Por ejemplo, empezar por cubrir la capital del país donde vive la mitad de la población. O el movimiento estudiantil tuvo una radio que se encuadró en esta área y no tenía ningún sentido un límite. Esto puede ser razonable para una radio de un barrio, pero no para una radio de un movimiento amplio y transversal que también encaja según la ley allí. Tampoco estableció esta ley límites al financiamiento. No tienen prohibido vender publicidad. Pueden vender si quieren. No todos quieren, pero el que quiere puede. Y la publicidad entonces es una forma de financiamiento. Estas dos cosas ya hacen un poco diferente a la ley. La ley también tenía algunas cláusulas de promoción del sector, no solo regularizar, sino promover. Yo diría que esta es la zona más flaca porque la ley no es muy detallada en este sentido, lo establece como un deber del Estado, pero no hay mecanismos del todo claros sobre cómo se iba a efectivizar esta promoción. Y en el balance, y me adelanto un poco, yo diría que esa fue el área más flaca. Cuando la ley se empezó a aplicar en el año 2008, efectivamente comenzó un proceso de regularización de las radios comunitarias. No se pudo en esa época establecer el primer canal de televisión comunitario y hasta hoy no existe, y ahí hay una historia muy compleja que conozco muy bien, muy de cerca, que es el intento de la central de trabajadores, esa central unitaria de trabajadores de tener un canal de televisión y que finalmente no ha concretado hasta hoy, aunque llegó a tener una frecuencia concedida. Y es una historia interesante en sí misma que podríamos conversar. La ley entonces regularizó las radios. Hoy en Uruguay hay unas 150 radios comunitarias legales y hay, muchos dicen, unas cuantas más que quisieran legalizarse y en este momento el proceso está un poco lento para la aplicación de la ley y no están pudiendo, pero probablemente podría haber más. Haciendo ya el balance, yo diría, las radios se regularizaron, la lucha por existir paró, ya no es un delito, pero las radios en términos globales son bastante débiles, débiles en audiencia, débiles en programación, con mucha dificultad para cumplir con su propio discurso fundacional. Por ejemplo, es muy habitual que sean radios de tipo local, barrial o de una pequeña localidad. Y muchas veces su principal razón de existir para los que las pusieron en marcha es hablar de lo que pasa aquí, contar lo que no va a contar la grande media, pero muchas veces no logran cumplir con eso. Y la programación de la radio es mucha música, cualquier música, y muy poca información, por ejemplo, porque producir buena información local da trabajo y no es fácil mantener la radio funcionando. Hay muy buenas excepciones, hermosísimas, pero el panorama general no es alentador, sobre todo en las ciudades, sobre todo en la capital. Yo diría que es donde más cuesta esto. Más interesante es la experiencia rural, semirural de las pequeñas ciudades. Ahí
yo diría que están las mejores experiencias. Hay también algunas experiencias urbanas muy buenas. Un problema que la radio está teniendo en el mundo es si los jóvenes siguen escuchando radio. Y yo diría que en el caso de las radios comunitarias, las más interesantes son las que hacen jóvenes. Muchas radios comunitarias, sin embargo, las hacen viejos. Lo cual está bien, pero es una audiencia que va desapareciendo. Los jóvenes siguen escuchando radio normal, escuchan solo por internet. En general, todas las radios comunitarias también tienen su canal en internet. De todas maneras, sigue habiendo una escucha muy alta en términos globales de la población de Uruguay, una población vieja, hay que decirlo también, avejentada en su composición demográfica muy europea, digamos, poca natalidad, baja natalidad y baja mortalidad. Eso envejece las poblaciones. O sea, sigue habiendo por ese lado escucha de radio, a pesar de que va cambiando. Y las más interesantes son las experiencias locales del interior del país y algunas experiencias urbanas donde los jóvenes han tomado el control de la radio, diría yo. ¿Sí? Las más interesantes quizás. De todas maneras, yo diría que en la composición de la dieta mediática de los uruguayos, los medios comunitarios ocupan un lugar marginal, pequeño. Esto no cambió el mapa general de las audiencias, digamos, no alteró demasiado el mapa general. Pero hay un nuevo jugador que entró a la cancha, efectivamente, ¿sí? Las políticas de promoción, como decía, son una de las cosas que más ha faltado. Ha habido algunas, capacitación, financiamiento, en fin, pero es débil. En este sentido, y también haciendo la comparación con América Latina, hay países mejores en América Latina. Yo de lo que conozco diría que el caso que me parece curiosamente más interesante, porque uno no esperaría nada de por ahí, es Colombia, que en otras cosas está muy mal, pero que en cuanto a políticas de promoción de medios comunitarios, yo por lo menos he podido ver las cosas más interesantes. Por ejemplo, un ejemplo que conozco un poco, Medellín. La alcaldía de Medellín tiene un área dedicada a la promoción de los medios comunitarios, bien interesante, con medidas de financiamiento, organizativas, en fin. Hay publicidad oficial reservada para el sector comunitario específicamente. Hay una mesa de medios comunitarios ciudadanos e independientes donde la alcaldía juega un papel articulador interesante. En fin, hay una serie de cosas que no muchos países tienen. Argentina desarrolló políticas bien interesantes de promoción del sector comunitario con su ley de servicios de comunicación audiovisual, políticas que ahora el gobierno actual argentino ha desactivado completamente. Hay un fondo de fomento de la producción audiovisual que incluye a las radios comunitarias y que no se está casi utilizando en este momento. Argentina llegó a tener políticas interesantes en este sentido. Paso, entonces, punto 1, abrir la cancha. 1A, medios comunitarios. 1B, medios públicos. Me voy para ahí. Los medios públicos en América Latina, creo que ustedes saben, han sido casi siempre la niña pobre del sistema mediático. La cenicienta, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Cinderella, ¿no? La más pobrecita del sistema de medios. En Uruguay esto también fue así siempre, ¿sí? Hay una historia de los medios públicos en Uruguay en particular, algunos colegas están reconstruyendo esa historia que muestra muy claramente cómo pudo ser algo muy interesante y cómo no fue eso que pudo ser. Cuando nacen los medios públicos, primero la radio en los años 30 y luego la televisión en los años 60, televisión pública y radio pública. ¿Sí? Y en parte, en buena medida no fue porque el sistema privado lo impidió por todos los medios, logró impedirlo.
En ese sentido, América Latina tiene una historia muy distinta que la europea y que la norteamericana. Tenemos casi lo peor de los dos mundos. Europa con medios públicos muy fuertes, ¿sí? Históricamente, hoy ya no, pero fueron muy fuertes. De hecho, los medios radio y televisión se desarrollaron a partir de los medios públicos en Europa. Y Estados Unidos sin medios públicos fuertes, pero con alta regulación del sistema privado. América Latina, un continente sin medios públicos y con muy débil regulación de los medios privados. Eso hizo que termináramos, según muchos analistas, en el continente con mayor concentración de medios. Ustedes conocen bien la situación de Brasil y el papel que juega Globo, el papel que juega Televisa en México y el papel que juega cada uno de los monopolios u oligopolios en cada lugar. En Uruguay se trata de un oligopolio de 3 familias ligadas entre sí, a su vez, enemigas entre sí, pero coaligadas para algunas cosas, y que se coaligaron para impedir que los medios públicos crecieran, y se coaligaron también para aprovechar la llegada de la televisión del cable en los años 90, porque ahí hicieron una alianza muy firme entre ellas, que por un lado impidió que nadie más que ellos entrara en la nueva tecnología que era el cable, y además lo hicieron juntos como un monopolio, ahí sí, no oligopolio, sino monopolio. De hecho, es un solo cable disfrazado de 3 cables, y que logró el casi monopolio porque también hubo la entrada del grupo Clarín de Argentina, que se quedó con una parte, y luego de DirecTV con televisión por asignatura satelital. Esos 2 actores compiten, pero las 3 familias oligopólicas se quedaron con lo principal hasta hoy. Y el cable es muy importante, la televisión por asignatura es muy importante en Uruguay, 70% de la población tiene televisión por asignatura, entonces es bien importante su peso. Está disminuyendo ahora, está disminuyendo sobre todo porque el streaming está robando clientes a la asignatura, ¿sí? Netflix, por ejemplo, pasó a ser una alternativa para mucha gente. Los medios públicos entonces, cuando el Frente Amplio asume el gobierno, estaban en esa situación de debilidad, tanto la radio como la televisión pública, y lo que intentó el gobierno fue fortalecer estos medios con inversión interesante de infraestructura, asegurar que llegaran a todo el país, y casi lo logran hoy, mejorar la programación, invertir en tecnología, invertir en producción. El resultado, yo diría, es interesante, pero débil todavía, y quizás débil siempre. Hay terrenos en los que los medios públicos siguen sin competir y su audiencia sigue siendo pequeña, mucho mayor que la que tenían, pero pequeña porque aún multiplicando por 10, como sucedió, es poco, porque era tan poco antes que multiplicar por 10 se siente poco, ¿sí? No deja de ser una audiencia también minoritaria hasta el día de hoy. Y el gobierno además quedó en deuda con algo que la ley, de la cual voy a hablar después, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, muy posterior al primer gobierno, es recién del segundo y aún en el tercero no se está cumpliendo todavía, estableció algo que estaba en el programa del gobierno, y es abrir la televisión y la radio pública a la participación de la ciudadanía en sus decisiones, algo que Brasil hizo, por ejemplo, cuando creó la empresa brasileña de comunicación al establecer su consejo curador. Uruguay nunca estableció eso hasta ahora, aunque está en una ley de 2014 aún no cumplida.
un mecanismo de participación ciudadana para discutir las políticas de medios públicos. Yo diría entonces el balance con medios públicos, un avance interesante, medios más fuertes, con algún momento incluso de cierto levante interesante, de cierta relevancia. Podría haber dado un paso aún mayor también con la televisión digital, que no aprovechó. En 2013, cuando se abrió la televisión digital, los medios públicos presentaron un proyecto, la televisión pública en particular, de contar con una segunda señal de televisión nacional, y esa segunda señal hizo un acuerdo con mi universidad, con la Universidad de la República, para una señal cultural con intervención universitaria. Ese proyecto hasta ahora no se ha concretado. No hay segunda señal de televisión, hay una única señal con algunas diferencias regionales y locales, pero básicamente señal única para todo el país. Más interesante fue el caso de las radios públicas, porque las radios públicas son 4 emisoras de radio de nivel nacional y repetidoras regionales que sin embargo tienen programación local en algunos horarios. Las 4 señales se diferenciaron muy bien entre sí. Hay una señal de radio, sobre todo informativa, periodística, de buen nivel periodístico, y hay 3 musicales, una de música clásica, una de música popular latinoamericana y uruguaya, y una de música internacional con mucho jazz y world music, digamos, ¿no? Una variedad de gustos musicales interesantes. La señal de música popular uruguaya tiene además como característica que buena parte de sus programas son dirigidos por músicos uruguayos, muy conocidos, muy buenos músicos que tienen muy buenos programas de radio ahí. En ese sentido, una cosa potente, interesante. Igual hay que decir, sus audiencias son pequeñas, siguen siendo audiencias relativamente pequeñas. Medios públicos, entonces, el capítulo hace un balance también interesante, pero relativamente débil, sobre todo en materia de audiencias, y aquí tenemos que hacernos una pregunta sobre los medios públicos y sus potencialidades y cómo desarrollarlos en países como los nuestros, con tradiciones de medios públicos débiles o debilitados. Tercer, entonces dije, abrir a nuevos jugadores, A, comunitarios, B, públicos, 3, producción audiovisual independiente, C, producción audiovisual independiente. Uruguay, a diferencia de Brasil, por ejemplo, de Argentina, casi no tenía cine nacional, desarrollo de cine nacional. No tenía leyes de promoción del cine hasta los años 90, en que empezó a aparecer algún mecanismo de promoción. Desde los 90, no todavía con la izquierda, y sobre todo a partir de 2008, ya con la izquierda en el gobierno, ha habido políticas de cine más activas, y en parte por esas políticas y en parte por cambios tecnológicos que abarataron la producción de cine, y en parte por el círculo virtuoso que se produjo desde la producción independiente pequeña, tenemos hoy un cine nacional interesante. Para un país tan pequeño como Uruguay, recordar somos solo 3 millones de habitantes, como ha dicho un ministro de Comunicación de Brasil, somos un bairro de Sao Paulo, ¿sí? Es tan pequeñito que no cuenta en las políticas. Ese barrio de Sao Paulo produce 20 filmes al año interesantes y otros 20 no tanto. Ese cine, no sé si han visto algo del cine uruguayo. ¿Alguien ha visto algún filme uruguayo? ¿Sí? Muy poquito. ¿Qué vieron? ¿Qué película? ¿Solo cortos? ¿Ninguna lunga? ¿Ningún largometraje? Bueno, Whisky, por ejemplo. El baño del Papa, ¿no?
El baño del Papa sí, bueno, que además dirige a alguien que vive en Brasil, ¿no? Hizo la fotografía, entonces, que después estuvo en el 3% haciendo la dirección, sí, sabe, ahí tenemos una ligación entre Brasil y Uruguay interesante. Bueno, hay cine nacional interesante, hay buenas películas, vale la pena, por supuesto con una enorme dificultad de distribución fuera de Uruguay y aún dentro de Uruguay, ¿sí? Ustedes saben que la distribución en salas de cine es un monopolio de las grandes empresas transnacionales. Es súper difícil entrar en eso, ¿no? Las películas uruguayas se suelen programar en salas marginales, horarios marginales, y duran poco, y cuando se quiere acordar ya no hay modo de verlas, es complicado, ¿no? Son pocas las que alcanzan una proyección interesante, y lo más grave es que casi no han entrado en la tela del televisor, que es la llave para que el cine termine siendo masivo, ¿no? Es curioso esto además, porque uno de los mecanismos de financiación que viene de los años 90 y tiene una historia muy curiosa que no voy a contar ahora cómo se llegó a ese mecanismo, es financiamiento que viene de las 3 familias de la televisión. Las 3 empresas de televisión tienen un fondo para contribuir a la producción de cine nacional. Contribuyen, efectivamente, aportan ese dinero y tienen derecho exclusivo durante los 2 primeros años a emitir las películas que financiaron. No las emiten, no las ponen en la tela, prefieren no emitir, ¿sí? Pierden ese derecho 2 años después y se pasa en otro lado. O las emiten a un horario imposible para que nadie vea, en fin, ¿no? Y una única vez y no repiten y demás. Entonces ahí hay también un problema de distribución muy grande, pero una producción interesante que fue creciendo con los años, se financia de modo, se sostiene, más que diría, de un modo heroico, con mucho trabajo voluntario, en fin, y con financiamientos complejos, muchas veces coproducciones con otros países. Cada película uruguaya, cuando uno mira, va a ver que hay fondos de estos nacionales y fondos de 6, 7 países más que se consiguieron por ahí de algún modo, en fin. Cada productor de cine nacional tiene que recorrer el mundo para conseguir el dinero, en fin. Pero ha ido creciendo ese sector y el problema que no ha terminado de resolver el gobierno de izquierda y en parte quiere resolver con la ley de medios aprobada en 2014 es tela para esas producciones, ¿sí? Y ahí hay una historia compleja, etc. Entonces, este es el otro sector interesante. Esto, por aquí cierro el primer capítulo que era abrir a nuevos jugadores y abro el segundo capítulo que era cambiar las reglas de juego. El cambio de reglas de juego incluía algunas cosas claves. Por un lado, combatir la concentración mediática, esa concentración en las 3 familias. Por otro lado, transparentar la forma en que los medios son concedidos, se accede, por ejemplo, a espectro radioeléctrico, algo que sigue siendo importante en nuestros países más allá de Internet. También incluía mecanismos de participación ciudadana en esas reglas nuevas de juego. Veamos qué pasó. En el caso de la concentración, ya tenía Uruguay algunas reglas anticoncentración viejas. Incluso, y es raro pensarlo, la legislación que estaba vigente sobre este tema era de la época de la dictadura militar y tenía una norma anticoncentración fuerte. Esa norma dice, ahora ya no, pero sigue diciendo la nueva norma, casi que recogió textualmente lo que estaba en la vieja, de los años 70, que nadie puede tener concedidas más de 3 frecuencias en total
ni más de 2 en la misma banda AM, FM o televisión. Si alguien ya tiene una AM, puede tener otra, pero no 3. Y si alguien tiene una AM, una FM y un canal de televisión, eso es todo, no puede tener más. ¿Sí? Una regla fuerte. Este tipo de reglas están en muchas legislaciones de estos años. Argentina, por ejemplo, estableció límites mucho más altos. Los números son de tipo 10, 15, etcétera, pero más lógicos para tamaño país. Para Uruguay esta era la norma que nunca se cumplió. El modo de no cumplirla era que nadie la incumplía porque yo tengo una M, otra más, y ya estaría en el límite, y tengo una FM, pero además tengo un canal de televisión que no es mío, sino de mi primo. Y mi abuela tiene una radio, y mi tía tiene otra, y que cuando queremos acordar, la familia entera es dueña de 40 medios de comunicación. ¿Sí? Pero no son de uno, son de 20 diferentes que todos sabemos que es un único grupo. Tampoco se cumplió la norma de que ningún extranjero puede tener medios de comunicación. Tenemos un caso famoso que es el guatemalteco mexicano Miguel Ángel González, que tiene medios en toda América Latina, no sé si en Brasil, pero es dueño de medios en todas partes. Y en Uruguay es fácil conocer no solo que es dueño, sino que además es dueño de muchas cosas porque hay un único edificio donde tiene varias radios, canal de televisión, etc. Todo ahí en el mismo lugar, pero nada es de él, figura a nombre de otros distintos. ¿Sí? Bueno, la nueva ley aprobada en 2014, aún no cumplida, y que este año es el último para que se cumpla. Hay límite hasta el 31 de diciembre de 2018 para que quien no cumpla se desprenda de los medios que tiene. Establece la figura de grupo económico y una serie de reglas para detectar qué cosa es un grupo económico para intentar evitar que se haga esta trampa. Vamos a ver qué va a pasar. Hasta ahora la concentración sigue tan campante. Tan campante que en las distintas medidas que tenemos, los cálculos son más o menos los siguientes. Las 3 familias concentran el 90% de las audiencias televisivas y el 80% de la facturación por 2 vías. Facturación de publicidad para televisión abierta y asignatura de cabo, de la cual también son dueños. Así que lo que no ganan en un lado, lo ganan en el otro, ¿no? En algunos países la televisión por asignatura abrió una ventana nueva, en Uruguay no, por el modo en que se hizo. ¿Sí? La gran amenaza para ellos son la entrada de algunos grupos extranjeros, que siempre han que DirecTV, etcétera, y Internet. La gran amenaza en principio, porque están buscando la manera en que no amenace tanto esto, de distintas formas. La concentración entonces sigue siendo un problema, el gobierno y este periodo no produjo cambios sustantivos hasta ahora, la ley de 2014 podría producirlos. Voy al tercer asunto, que es la participación ciudadana. Esto se estableció de modo y la transparencia, voy a juntar las dos cosas, transparencia y participación ciudadana. En este sentido, la Ley de Radiodifusión Comunitaria de 2007 fue un avance muy interesante y era una manera de avanzar hacia la Ley General de Medios, porque estableció transparencia y participación ciudadana de varias maneras. Hasta ese momento en Uruguay las frecuencias de radio y de televisión se concedían por una decisión del gobierno de la que no tenía que informar casi nada, daba las frecuencias como quería dar. Una primera norma que estableció el gobierno de izquierda ya en 2005 es la llamada veda electoral, que dice que no se pueden adjudicar frecuencias de radio y televisión un año antes de las elecciones ni 6 meses después. Esta norma es una ley de un artículo solo que dice eso y nada más.
eso es del 2005, y parece muy sabia porque la historia decía que antes de las elecciones se le daba radio a todos los caciques políticos, que los coroneles, dirían ustedes, que se quería asegurar, locales, ¿sí? O 6 meses después se le daba también para pagar un favor que había que pagar. Entonces eso evita, digamos, este asunto. Pero además, la Ley de Radiodifusión Comunitaria estableció mecanismos transparentes y con participación social para la asignación de frecuencias para los comunitarios, ley del 2007. Y en el 2008, no con ley, sino con un decreto que tiene menos fuerza de ley, decreto que ahora sí está en la ley de 2014, esas normas, estableció lo siguiente: para asignar cada frecuencia de radio o de televisión, ahora sí, comercial o comunitaria, hay 2 mecanismos claves. Un consejo asesor con participación ciudadana amplia, que estudia todos los pedidos, con bases de los llamados muy claras y transparentes, que por ejemplo establecen la necesidad de presentar un plan de comunicación que diga lo que quiere hacer la emisora. Y además, el segundo mecanismo es una audiencia pública para cada caso. Personalmente he participado mucho de estos mecanismos, integro, por ejemplo, en representación de la universidad, de mi universidad, la Universidad de la República, integré distintos organismos asesores de este tipo y he participado en muchas audiencias públicas que son súper interesantes. Cuando se va, por ejemplo, a asignar una frecuencia de radio en una ciudad del interior del país, se hace un llamado público, se presentan todas las propuestas, esta comisión las estudia y para estudiarlas hace también la audiencia pública. Y en una audiencia pública cualquier ciudadano puede ir y pasan cosas a veces muy interesantes. Por ejemplo, aparece un grupo apoyando la propuesta, pero aparece otro diciendo que este señor que quiere poner una radio ya tuvo antes participación en otra radio y nunca le pagó a sus trabajadores, y cómo ahora va a iniciar un nuevo proyecto. En fin, se escuchan todas las voces del lugar y con esas voces oídas se toma la decisión de un organismo que es asesor, aunque hay que decir, el que toma la decisión final sigue siendo el gobierno. Estos mecanismos de transparencia entonces resultaron bien interesantes y el momento más duro de la aplicación de mecanismos de este tipo fue el año 2013, porque ahí se abrió el primer llamado a televisión digital y ya no eran pequeñas emisoras, sino la digitalización de la televisión, y ahí fue una lucha feroz. Yo integré el organismo asesor del gobierno y las presiones a las que me vi sometido fueron durísimas, hay que decirlo, ¿no? De todos los interesados en el plato fuerte que era la televisión, ¿sí? Una historia muy complicada que no voy a contar ahora y que yo diría no terminó bien. No terminó bien, y esto tiene que ver con mi primer capítulo, porque la televisión digital parecía ser la gran oportunidad para abrir el plato fuerte, el de la televisión, a nuevos jugadores. Esto tiene que ver con lo anterior. Nuevos jugadores comerciales, públicos y comunitarios. Lo más interesante quizás eran nuevos jugadores comerciales. Alguien que compitiera con las 3 familias. De hecho, aparecieron 2 propuestas interesantes que ganaron esta posibilidad, comerciales, ¿sí? Estuve en la comisión que asesoró el gobierno y recomendamos al gobierno, que al principio dudó mucho y hasta llegó a parecer que no iba a ir por ese camino, y se aprobaron 2 nuevas propuestas comerciales con potencialidad para competir con las 3 familias. El balance es malo, porque estas 2 empresas no se instalaron finalmente, no comenzaron nunca sus transmisiones. ¿Por qué? Otra historia larga que da para contar. En mi opinión, para sintetizar mucho, el gobierno hizo mal las cosas en este terreno por varios lados. Un ejemplo de eso.
Una de las cosas claves para que un proyecto como este avance es la transición entre televisión analógica y televisión digital. Una clave de eso es el apagón analógico. Si tú tienes la convivencia analógico y digital, para las poblaciones que no tienen televisión por asignatura, puede ser clave, porque solo ven televisión gratuita por aire. El tema es que siguen viendo analógica mientras haya las dos posibilidades. Para pasar a digital hay que hacer el apagón en algún momento. El apagón nunca ha llegado y se ha postergado sucesivamente. Y para la gente que tiene televisión por asignatura, una clave es las reglas del must carry. No sé si conocen. El deber de transportar la señal. Son reglas que en el mundo se han utilizado. Estados Unidos fue el primero en este sentido, que más o menos dicen que si hay una empresa de televisión por asignatura que cubre un área geográfica, tiene el deber de transportar las señales de aire dentro de su asignatura. ¿Esto por qué? Porque si yo conecto el cable, no voy a desconectar el cable para ver aire, voy a ver lo que está en aire con el cable. Y si lo que está en aire no está en el cable, no lo voy a ver. Bueno, la regla del must carry está en la ley del 2014 y no se ha aplicado hasta ahora. Este tipo de cosas y otras. Faltó además información a la población. De hecho, algo de televisión digital sí hay. Hay un canal público que se veía solo por asignatura y ahora se ve por aire y casi nadie lo sabe. ¿Sí? Podría verlo y no lo sabe la mayor parte de la población. Bien, entonces yo diría que en el cambio de reglas de juego, hasta 2014 la situación era de avance lento o muy pequeño, porque era el avance de la ley de comunitarias, el decreto del 2008 y una institucionalidad que seguía siendo débil porque heredábamos la institucionalidad anterior. En el 2014 finalmente llega la ley grande, el gran cambio de reglas de juego. Esta ley fue muy complicada en su trámite gubernamental y parlamentario. Yo presidí el comité consultivo que el gobierno del presidente Mujica convocó para estudiar las propuestas de ley de medios en 2010. Me encargaron a mí presidir ese comité, fue muy interesante el trabajo, ahí estaban las tres familias también, entre otros. Y llegamos a acuerdos, en casi todo, no en todo, pero en muchas cosas. Era un comité que solo tenía como tarea informar al gobierno sobre acuerdos y desacuerdos. Presentamos el informe sobre acuerdos y desacuerdos, 85% de acuerdos, 15% de desacuerdos, un 15% muy importante, pero muchos acuerdos. Y tuvimos una muy amarga sorpresa de estas que a un santo que a ustedes les gusta mucho, les va a doler que lo diga, pero que a mí me ha dejado un muy mal sabor con nuestro amigo el Pepe Mujica. Hasta hoy, debo decirlo. No es el único mal sabor, pero este lo tengo muy adentro. Mujica dijo, fuera del país en ese momento, el día que estábamos terminando el informe final, acordando el informe final, que él no sabía de ninguna ley que se estuviera preparando y que si una ley así se la traían a su escritorio, él la iba a botar no lixo. Palabras textuales de Mujica, 6 de diciembre de 2010. El día de nuestra última reunión del comité consultivo para cerrar el informe común. Lo cerramos igual, se lo entregamos al ministro, pero el presidente había dicho que no le interesaba esa ley. 3 años después, finalmente, igual manda la ley al Parlamento y 2 años después se aprueba finalmente, diciembre de 2014, fin del gobierno Mujica casi. Han pasado 3 años más y la ley está por aplicarse todavía, vamos a ver. El gobierno actual no sabemos si la quiere o no la quiere, estamos empujando para que se apruebe,
tal vez incluso me toque personalmente alguna responsabilidad. Hay un organismo nuevo que se crea, que es el Consejo de Comunicación Audiovisual, y le contaba hoy a Eric Torrico que por acuerdo de la Coalición por una Comunicación Democrática que integramos con la universidad, soy uno de los candidatos a integrar ese organismo, que el Parlamento decidirá si se integra y cómo, y veremos qué pasa. No sabemos lo que va a pasar, pero estamos a 13 años de gobierno de izquierda y 3 años de aprobada la ley. Una ley que aún no se está aplicando. Las reglas de juego cambiaron en parte, sí, hay más transparencia, hay más participación ciudadana, algunos de estos mecanismos que les conté siguen funcionando. Su efecto, algunos mucho más importantes aún no funcionan. La ley de medios tiene otros componentes interesantes que revierten sobre nuestro capítulo 1, que es abrir a nuevos jugadores. Por ejemplo, tiene un sistema de cuotas mínimas de contenido nacional para televisión y radio. Más interesante sobre todo para televisión. Obliga a la televisión a incluir contenidos nacionales en un porcentaje importante. Y además establece algunas reglas para que, digamos, el cine, por ejemplo, nacional tenga más lugar. Hasta ahora no se ha cumplido, ahora empieza a haber algunos movimientos para que eso se cumpla y es posible que tengan algún efecto. Legislaciones de este tipo hay, sobre todo en Europa, Canadá tiene, etcétera, y son difíciles de implementar y de aplicar bien. Hay buenas y malas experiencias. Por ejemplo, las malas experiencias indican que se puede llenar de contenidos nacionales muy malos, ¿no? Puro concurso, etcétera, ¿no? Y se puede repetir el mismo contenido muchas veces y hacer trampa y demás. Hay muchas maneras, las legislaciones europeas muestran, para evitar que esas trampas se hagan y para dar mejores posibilidades, y veremos qué pasa en el caso uruguayo cuando finalmente se empiecen a aplicar. Y para ir cerrando ya definitivamente sobre Uruguay y hacer algunas notas más sobre América Latina, digo, habrán notado que no hablé de Internet, o casi no hablé de Internet. Y ahí viene uno de los problemas importantes que tenemos en todo esto. La ley de 2014 excluyó a Internet, no incluye Internet. El artículo 1 de la ley dice que los sujetos de la regulación son tales y tales, y no incluye nada que se difunda a través de Internet. Esto fue muy complicado. Las propuestas originales sí incluían. En el caso de Uruguay hay una particularidad rara, es única en América Latina, porque la no inclusión de Internet tuvo que ver con distintas presiones, con distintos problemas. Algunos problemas no son de Uruguay, son del mundo, y ahora me referiré a ellos. Pero también tuvo que ver con la empresa pública de telecomunicaciones, que es en parte monopólica en algunas áreas y muy fuerte en otras. Fue la empresa pública de telecomunicaciones la que presionó para que Internet no entrara en la ley. Y esto explica parte del problema específico de Uruguay. Cuando en América Latina se privatizaron las telecomunicaciones en los años 90, Uruguay fue la excepción. Hubo un plebiscito popular contra la privatización que ganó por muy amplia mayoría y se evitó la privatización. Igual hubo avances posteriores a ese primer parate de comienzos de los 90, pero hoy la telefonía fija es monopolio estatal, pero la telefonía fija está bajando va perdiendo clientes. Sin embargo, también es monopolio estatal la conexión física a Internet, que también está en manos de la empresa de telecomunicaciones. Esto es más importante. En telefonía móvil, la empresa pública no tiene monopolio. Hay competidores privados que son multinacionales, básicamente Telefónica de España, Movistar, y la empresa mexicana, la de Slim, ¿sí? Que aquí no me acuerdo cómo se llama Claro en Uruguay, aquí, bueno, claro.
Bien, sin embargo, la empresa pública tiene más de la mitad de la clientela móvil. O sea que es muy fuerte también en Uruguay. Y esto tiene explicaciones largas, no importa ahora. O sea que es de mucho peso, ¿sí?, en la empresa de telecomunicaciones. Aquí me parece que hubo algo importante y que no conté de esta historia y que vale la pena mencionar, y es que esta empresa pública ha jugado un papel poco claro en toda esta historia de la reforma de la comunicación. Mi conclusión y la de algunos colegas es la siguiente, aunque no tenemos modo de demostrarlo con claridad, porque es muy difícil acceder a información de primera mano y sobre todo a opinión política de la empresa pública. Pero sin embargo hemos construido una hipótesis que tiene mucho asidero, y es que la empresa tenía su propia idea de la reforma, que más o menos decía lo siguiente: no vale la pena toda esta lucha porque Internet va a pasar por encima de todo. Pelear por la democratización de los medios tradicionales que usan espectro radioeléctrico es una pelea muy difícil y que no se justifica demasiado. Más bien conviene una estrategia diferente. Hagamos ciertas alianzas y concesiones a ese sector privado concentrado y apostemos a que Internet será el camino para la democratización. Y para eso fortalezcamos a la empresa pública como productora y canalizadora de contenidos audiovisuales, y de hecho desarrolló un proyecto de este tipo, que es televisión por streaming, que está teniendo una clientela creciente, y en algunas áreas importantes, sobre todo con el fútbol, ¿sí?, que es un área clave. El fútbol tiene derechos exclusivos, hay una historia compleja de la transmisión de los partidos de fútbol. Bueno, el fútbol es muy importante en Brasil y en Uruguay mucho también, ustedes lo saben, ¿no?, para parte enorme de la población. Y a veces los partidos importantes se pueden ver por streaming o pagando televisión por cable. Entonces, para ciertas poblaciones el streaming pasa a ser importante. Por ejemplo, ¿no?, esa es un área de competencia interesante. Esta posible estrategia de una reforma por otro camino, es decir, la democratización va a venir por ahí, y si somos dueños monopólicos de eso, ahí tenemos la clave. No sabemos si efectivamente existe, pero hay muchos signos de que algo de esto ha estado en la cabeza de la empresa y de algunos gobernantes, y hace juego con otra, y acá voy a conectar con Brasil, ¿y qué hacemos con los medios tradicionales mientras siguen pesando tanto en la escena mediática pública y política? ¿Sí? En Brasil uno podría decir: sin permiso de Globo nadie es presidente. ¿Está bien? ¿Cierto? O en México, sin permiso de Televisa nadie es presidente. ¿Sí? En Uruguay yo diría no es tan así, pero es. Sin permiso de las tres familias es difícil ser presidente. Es un poco distinta la situación, pero hay algo de esto. Los gobiernos latinoamericanos enfrentados a estas situaciones han tenido la reacción que algún colega, amigo ha clasificado de este tipo, ¿no? Te odio, te odio, te temo y te necesito. Te odio porque tú eres el portador de lo peor, ahora se dice fake news, pero bueno, no importa, de la mala información, etcétera, enemigo de la izquierda y demás, idiotizador de las masas, ¿no? Una lectura muy simplista de los medios que los académicos combatimos, pero que sigue pesando mucho en nuestros imaginarios y en la izquierda mucho. Ese es el odio a los medios tradicionales. Pero te tengo mucho miedo, porque sin tu permiso no puedo llegar. Y te necesito, y entonces vamos a ver cómo hacemos algún pacto. Y hay muchas maneras de pactar con los medios. No atacarlos mucho, darle financiamiento es una vía importante. La publicidad oficial es una fuente de financiamiento muy importante. La publicidad pública financia los medios privados en toda América Latina.
de modo muy importante, es una fuente importante de financiamiento. Por eso la regulación de la publicidad oficial es un tema clave y hay también una discusión pendiente sobre eso en Uruguay. En Uruguay algo de esto pasó porque podríamos decir, bueno, hagamos un pacto no muy explícito. El pacto en Uruguay más o menos se traducía en esto, es no te ataco demasiado, voy muy lento con la reforma, tan lento que quizás nunca llegue, pero te amenazo con la reforma, de modo que estemos ahí, ¿no? Si tú te portas mal, yo avanzo con la reforma, pero si tú no me castigas mucho, yo voy lento con la reforma y quizás nunca haya reforma y tú estarás tranquilo, qué sé yo. Veamos cómo. Publicidad oficial, sí, aquí está, toda la que quieras, no hay problema. ¿Sí? Ahí hay una fuente de financiamiento importante. Y mientras tanto, y esto puede hacer juego, voy construyendo el monopolio público de Internet. Y por ahí quizás, esto no lo digo mucho, y hago alguna alianza con los privados. Por ejemplo, incluyo en mi canal de streaming, en mi plataforma de streaming, no es un canal, son muchos canales, también a los medios privados, adelante, qué sé yo, acuerdos convenientes por ese lado, en fin. Esta podía ser una estrategia un poco confusa, pero interesante. Y acá vale la pena comparar con Brasil, ¿no? Mi amigo por lo menos, Murilo César Ramos, escribió algo sobre esto que dice que es como esta película, ¿no? El Día de la Marmota, ¿cómo se llama? Ese día que siempre empieza, que parecía que vamos a cambiar, vamos a transformar todo, pero al día siguiente nos olvidamos y empezamos de vuelta y nunca hubo, ¿no? Y parece que este pacto permitió llegar a Lula y 2 veces y a Dilma después y el pacto había que mantener y el pacto iba a permitir paz y el pacto se rompió, ¿no? Creo que Brasil es el mejor ejemplo de cómo estos pactos pueden no conducir a ningún lugar, ¿no? A que los medios privados y los grandes medios digan, y bueno, en realidad yo sigo siendo el dueño y si ya no me sirves, fuera, ¿no? Eso lo hemos visto también y es un riesgo muy grande que se corre en estos intentos de pacto. 2 líneas entonces sobre el resto de América Latina, muy breves, y acá sé que hay compañeros, allá está Eric que puede contarnos de Bolivia mucho mejor y más en detalle. Yo diría que la década, 15 años últimos han sido un tiempo interesante de volver a ver la reforma. Los balances son distintos en cada lugar, lo que se avanzó es diferente en cada sitio. Algunas líneas. Argentina quizás fue el caso más interesante, junto con Ecuador en buena medida, y acá tú nos podrás contar cómo viste el caso ecuatoriano, de avances en este sentido, de nuevos jugadores, nuevas reglas, ¿no? Este doble juego se intentó de distintas maneras. En el caso de Argentina, una de las cosas más interesantes fue su política con televisión digital, ¿sí? Que fue su vía para canalizar un esfuerzo público enorme, muy interesante. Su apuesta a la producción de contenidos públicos, ¿sí? Ustedes conocen algunas cosas súper interesantes que Argentina hizo en estos años. También muestra la enorme fragilidad, y esto lo incluyo para Uruguay, social de estos cambios, su base social débil. Uruguay extremadamente débil, la coalición por una comunicación democrática que integramos es débil. La Argentina mucho más fuerte, sin embargo hay que ver que llega Macri, deshace todo en pocos días y la resistencia popular no se ve, ¿sí? Ha habido movimiento popular fuerte frente a otras cosas, pero yo diría que en este tema no mucho, no demasiado, ¿no? Le ha costado mantener, es decir, en las conciencias populares, y acá creo que la academia tenemos un deber, me parece que no hemos logrado demasiado de sentir esta bandera democratizadora como una bandera fuerte de poblaciones grandes. Uruguay, por ejemplo, tiene un movimiento sindical importante, sigue siendo importante.
no es una bandera del movimiento sindical tan significativa, y cuando se propuso su propia alternativa, que fue su canal de televisión, fracasó. Fracasó en impulsar su propio proyecto, lo cual me parece significativo también en este sentido. Entonces yo diría que ahí tenemos una zona importante para pensar juntos, y cierro con esto porque el tiempo se acabó ahora y podemos quizás tener algún espacio de diálogo, ojalá. Y es, ¿qué tanto en estos años donde cada país avanzó, algunos más, algunos menos, con legislaciones más amplias, más restringidas, de mejor o peor calidad, con cumplimientos relativos, qué tanto estas reformas calaron, se incorporaron a la conciencia popular? Y para nosotros aquí, ¿cómo jugamos los académicos en ese sentido? ¿Cómo jugamos en estudiar y apoyar estos procesos que requieren mucha investigación también, requieren saber muchas cosas, requieren acompañamiento en producción de conocimiento? ¿Cómo jugamos en eso? ¿Y cómo jugamos en entender lo que estaba y está pasando desde la ciudadanía? Para que quizás estos procesos que han mostrado muchas fortalezas, pero muchas debilidades también, tengan la fuerza o no de algo que, aun cuando se pierdan batallas, como se están perdiendo hoy, puedan volver a entablarse con fuerza. No se van a entablar con fuerza si estos son ideas de grupos pequeños, sin calado popular. Esa es mi preocupación hoy, entonces nos invito más bien a pensar desde este lugar. Es un coloquio de investigadores o de gente formándose en investigación. ¿Cuál es nuestro rol en todo esto? Gracias. ¿Sí se entendió bien? Sí, de verdad, me quedo tranquilo. Bueno. Nós vamos abrir então para o debate com o professor. Alguém se prontifica? Vários. Pido que vocês falem devagar também, não? Para compreender bem as perguntas. Tá bem. Professor, enquanto o senhor falava, eu pensava aqui a respeito da etnia charrua, né? E também de um movimento, saíram, né, muitas matérias também o ano passado a respeito desses grupos, né? O grupo, alguns se identificando como pampeanos, outros charruas, né? E o senhor fala nessa parte aqui das mídias comunitárias, né? E é um movimento que está vindo muito jovem, que estão, né, se auto-identificando, né? Eu estava vendo que já cresceu bastante o número de pessoas que se auto-identificam indígenas no país, que até então se tinha uma ideia de que era um número muito pequeno, né? E está crescendo. Como que esses grupos vêm vindo e vêm se colocando nessas mídias? ¿Contestamos de a una o respondemos varias? No sé cómo estamos con el tiempo. Então nós vamos fazer mais algumas perguntas e aí responde todas. Boa tarde, meu nome é Douglas, obrigada pela fala. A minha pergunta é em relação mais especificamente ao audiovisual, né? A estratégias de distribuição. Aqui no Brasil a gente também tem um problema muito sério, né, de distribuição do audiovisual alternativo, que é aquele que tem um olhar de certo modo mais crítico em relação a determinadas questões sociais, né? E apesar desse tipo de filme estar crescendo bastante nos últimos anos, a gente tem esse problema de distribuição. Uma das estratégias que eu vi recentemente ser tratada nesse sentido é a distribuição pela internet, através de determinados coletivos, como o Taturana, né? Que aí eles vão distribuir esses filmes para que a gente possa organizar sessões e qualquer pessoa pode propor. Eu queria saber se tem alguma coisa nesse sentido no Uruguai também. Tá bem. Acho que pode responder essas então, professor, se surge mais.
Bien, con respecto a los indígenas en Uruguay, ahí voy a sentir decepcionarte un poco. Es muy baja la autoidentificación indígena en Uruguay. Tenemos un mito nacional de país sin indígenas. Es un mito, es falso, pero es un mito muy fuerte. Ese mito tiene un fundamento real, que es un casi exterminio en el siglo XIX, pero es un casi exterminio. Los antropólogos biológicos están estudiando eso hace varios años y dicen que algo así como el 30% de la población uruguaya tiene sangre indígena, origen indígena parcial, total, etc. Pero la autoidentificación es muy baja, tan baja que diría son muy pequeños los grupos que reivindican esta condición y su presencia mediática es interesante pero débil. No, por ejemplo, no se han planteado tener un medio propio como si estás estudiando tú. Lo siento, pero esa es la realidad hoy, ¿no? Eso podría cambiar, tal vez sí, dependiendo de estas autoidentificaciones, pero yo me animo a decir que aunque eso crezca, difícilmente haya una conformación de comunidad indígena, porque hay gente completamente integrada al resto de la población, absolutamente misturada con toda la población. Entonces, difícilmente puede crecer la autoidentificación, pero dudo, no veo en el horizonte grupos, agrupamientos, salvo algunos pequeños que ya existen. Esa es mi impresión. Pero bueno, puede ser un motivo de... Ha habido discusiones fuertes sobre este asunto recién. Con respecto al audiovisual y su distribución, yo diría que ahí hay efectivamente Internet como una estrategia. Hay también otra estrategia interesante que es la exhibición pública, que hay algunas experiencias muy exitosas. Por ejemplo, de tela inflable, no sé si hay en Brasil, itinerante que va de lugar en lugar, pero con potencia comercial, interesante como es, y con un mecanismo de financiamiento por publicidad interesante. Algunos productores exitosos, hay sobre todo un grupo de producción que asoció producción con esta mecánica de distribución y juegan los dos a medias. Incluso ese grupo, por ejemplo, ha practicado exhibiciones en grandes espacios públicos. Uno de sus éxitos mayores fue su película Maracaná, sobre cuando Uruguay ganó el Mundial a Brasil en 1950. Esa película se estrenó, su primera proyección fue en el Estadio Centenario, ¿sí? Con la pantalla, con la tela inflable y demás. Bueno, ese grupo funciona bien, digamos, es un tipo de estrategia. No es el único que hace estas estrategias de exhibición itinerante, pero es el más conocido. Internet. Nosotros estamos estudiando mucho esto en mi grupo de investigación, Altermedia, es el grupo nuestro, Alternativas Mediáticas. En Altermedia nos interesa mucho ese, dentro de otros casos, que es un problema más general. Estamos finalizando ahora y vamos a publicar este año una pesquisa modesta pero interesante sobre la sostenibilidad de las alternativas mediáticas, cómo se sostienen, cómo se financian, cómo vive la gente haciendo estas cosas, porque ese es un problema importante, cómo se profesionaliza o no la producción alternativa. Brasil tiene muy buenos ejemplos, Uruguay yo diría que no tanto, pero empieza a ver, e Internet aparece como una opción. En el caso de Uruguay, yo diría que para todas las alternativas mediáticas y en particular para las que han hecho su base en Internet, me parece que hay tres situaciones típicas que se dan de sostenibilidad. Una, y es que Internet hasta ahora no ha encontrado un nuevo modelo de financiamiento, salvo el que ya conocíamos, la publicidad. Hasta ahora no conocemos
algo más. De hecho, esa es la base de Facebook. ¿Sí? Ahí está su base importante, muy refinado, ahora lo sabemos mejor, ¿no? La publicidad dirigida especialmente, ¿no? Ahí está su... ¿Por qué es tan exitoso Facebook y cómo se financia? Con publicidad. ¿Sí? Lo cual además genera un problema muy grave para todos los demás que quieren usar Internet como su base, porque si Facebook se traga la publicidad, es difícil competir por publicidad en Internet. ¿Sí? YouTube, por ejemplo. YouTube paga por ver, pero a partir de un cierto nivel, y hay que tener un alto consumo. En los más bajos no paga nada. Ahí no es publicidad, es un modelo un poco distinto, pero al final es publicidad, porque es lo único que explica que se pueda pagar, ¿no? Entonces, algunos medios uruguayos han logrado financiarse con publicidad. Una vía. Segunda, voluntariado. No se cobra. Y en todo caso, el que sostiene el medio, y acá viene la tercera, vive de otra cosa. Entonces, a veces lo que hay es una asociación entre el voluntariado y la otra cosa de la que vive. Por ejemplo, hay algunos medios muy buenos, pongo dos ejemplos, uno información y otro ficción, ¿sí? Sudestada, pueden googlear. Sudestada es un medio periodístico de investigación periodística fuerte, interesante. Los periodistas que sostienen Sudestada no viven de Sudestada, viven de sus otros trabajos en medios privados y públicos, pero les gusta mucho hacer Sudestada, porque ahí hacen las pesquisas que no pueden hacer en sus medios originales y ganan prestigio de Sudestada que les asegura su trabajo en los otros medios. ¿Sí? Eso en un ejemplo en información. Y en ficción, el ejemplo emblemático que ahora casi no funciona, pero que tuvo 3 años gloriosos, digamos, es el caso de una persona y su pareja que durante varios años sostuvieron un medio muy interesante, no es ficción exactamente, se llama Tiranos Temblad. Tiranos Temblad es una frase de nuestro himno nacional, ¿sí? Y lo que hizo el creador de Tiranos Temblad es un informativo sobre lo que pasó en la última semana en Uruguay en base a lo que la gente subió a YouTube desde Uruguay o sobre Uruguay, en cualquier parte del mundo. Él se dedicaba cada semana a mirar todo lo que pudiera ver sobre Uruguay o desde Uruguay y seleccionaba esto y le daba un formato a eso que producía un efecto muy divertido y muy interesante. La manera en que él además lo armaba. Nunca vivió de este producto, pero el producto ese sí tuvo muchas vistas. Y aunque YouTube le empezó a pagar algo, era muy poco. No llegaba a ser tan importante, porque 100.000 vistas, que es lo que puede ser en Uruguay, sigue siendo muy poquito para YouTube. YouTube paga a partir de millones, ¿no? Los grandes youtubers tienen millones de seguidores. Y Tiranos Temblad tenía buena audiencia para Uruguay, pero seguía siendo pequeño. Pero la idea de Tiranos Temblad se la compró Cartoon Networks, al mismo productor. Y él hace para Cartoon Networks, a muy buen precio, una cosa muy parecida a Tiranos Temblad. Es el mismo formato, digamos. Le compró el formato y lo produce él. Y hoy vive de eso y de otras cosas, porque todo el mundo sabe que este señor es un chico bastante joven, ya no tan joven. Es el que hizo esto. O sea, digamos que el ingreso no es dinero, sino prestigio. Prestigio que permite vivir en otro lado. Estos 3 modelos de financiamiento, uno sin dinero, que es voluntariado puro, otro con publicidad, que es la tradicional, y otro que es una combinación de voluntariado y trabajo en otro lugar, son los que se han encontrado básicamente, porque después las otras fuentes de fondos públicos, de fundaciones y demás,
que son las que quizás Brasil ha desarrollado mejor, pienso en Media Ninja y experiencias de ese estilo, no han logrado despegar en Uruguay muy fuertemente. Cada país probablemente es distinto, quizás hay que hacer apuestas más fuertes, pero Internet todavía sigue siendo un poco un misterio en el mundo, ¿no? Hay evaluaciones más globales sobre cómo se sostienen los nuevos medios en Internet y es bien complejo todavía encontrar esto, ¿no? Y la noticia difícil es que la publicidad sigue siendo, parece, el sustento clave de muchos de estos, ¿no? En fin, yo sé que no respondí del todo, pero sí me interesaba apuntar a este problema de la sostenibilidad, que me parece que sigue siendo uno de los temas clave. Nós vamos então para o nosso horário de almoço. Agradecemos ao professor Gabriel.